Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí una vez más nosotras disfrutando este momento. Hoy tenemos día lluvioso, no sé si nos están viendo en la tarde, en la mañana, en la madrugada, pero pues aquí tenemos una tarde lluviosa que obviamente ya saben cómo complica eso un poco las cosas, pero aquí estamos para servirles con todo el gusto del mundo. Soy Nancy de Santiago, les saludo y les invito a quedarse porque vamos a seguir con nuestro tema sobre la defensa de la vida aquí en su espacio para ponernos en acción con las participesas, así que quédense con nosotros. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta. Muy buenas tardes. Tarde de extra lluvia abundante. De verdad está fantástico. La tierra necesita agua. Bienvenidos. Hoy tenemos temas muy importantes de qué hablar. Saben, continuamos con este derecho a la vida que en nuestro país defendemos con todo el corazón, con toda la fuerza, con todas las ganas. Vamos a darle continuidad a este tema. Sean bienvenidos, soy Arely Meja. Buenas tardes. Es correcto, amigos, y bueno, como bien lo dice Arely, hoy vamos a continuar, pero vamos a ir reforzando las razones y los argumentos por los cuales hay que defender la vida siempre, desde la concepción. Entonces, primero que nada voy a hablar del las fallidas políticas en la Ciudad de México, donde ya tenemos 25 años con el aborto. En 2018 se hizo un estudio, sí, lo mandó a hacer, voy a decirles el nombre porque no me lo aprendí, el Centro de Estudios y Formación Integral para la Mujer, el CEFIM, mandó a hacer un estudio precisamente para ver cómo había ido funcionando esta solución, que así la han planteado, del aborto. Y se dieron cuenta que dos cosas, ni redujo la mortandad materna y tampoco redujo la clandestinidad. ¿Sí? Entonces, este punto es muy importante porque destruye esta idea de que el aborto es necesario. Eso es una falsedad absoluta, porque lo único que sucede es que se viene lo que se llama, así se llamó el estudio, aborto, un estado claudicante, ¿sí? Eso significa, claudicantes son las políticas que se discontinúan en el tiempo, en un espacio, ¿sí? Es decir, ya no van a haber esas políticas, pues porque el Estado renuncia a ellas. Eso es lo más triste, porque el Estado renuncia a ellas. Entonces, ¿a qué renuncia el Estado que pone como política el aborto? Pues a la atención, al cuidado, a la protección de las madres y de sus hijos, o sea, a la procuración de las nuevas vidas, de la natalidad y por supuesto pues del crecimiento de la población. Y no se trata de un crecimiento ahora sí que desorbitado ni nada. Estamos hablando de que hoy en día nuestra tasa de natalidad está apenas un poquito por debajo de lo que es la tasa de reposición. O sea, la tasa de reposición tendría que ser 2, o sea, 2 progenitores pues teniendo 2 nuevos seres que, digamos, los reemplacen en algún momento, ¿no? Entonces, esto no es ya una realidad en el país, estamos así en la línea y eso significa que todos los niños que estén por nacer en este país debemos protegerlos porque es la nación, recuerden, nascere, nacer, de ahí viene nación. Entonces, nos extinguimos. Sí, para acabar rápido, nos extinguimos si no cuidamos eso. Entonces, en esta política claudicante les voy a dar unos números interesantísimos, fíjense. Marcelo Bartolini y Cándido Pérez Hernández son los investigadores especializados que se encargaron de este estudio interesante. Y entonces dice que en estos 11 años, porque ellos hicieron el estudio hasta 2018, entonces hubo 1.5 millones de abortos, no los 193,170 registrados en la Ciudad de México. Esto es muy importante, o sea, si se fijan, casi 10 veces lo que tiene registrado el gobierno es lo que hubo de abortos. Pero además lo dicen muy claro. En cuanto a la clandestinidad, hay un elemento definitorio. De cada 10 abortos, nadie sabe qué pasó con 9. O sea, solamente 1 está reportado, así como dicen ellos, disque seguro y disque gratuito y disque legal.
¿no? Pero además, las tasas de mortandad materna en Ciudad de México, donde está garantizado el aborto, son mayores que las del resto del país. Y ahí les va la estadística. Es de 10.7% de madres que han muerto a causa del aborto, porque ya son madres, ¿eh? O sea, mamá ya eran, no más que abortaron. O sea, eso no pasa de que ponen por ahí un eslogan muy ridículo de la maternidad será deseada o no será. No, desde que ya está el cigoto fecundado ya, o sea, ya eres mamá, ¿no? Entonces, el 10.7% de las madres que mueren a causa del aborto, eso sucede en la Ciudad de México. Y en el resto del país, el 9.2%. O sea, si se fijan, un punto porcentual, digo, redondeando números, es la diferencia en la mortandad materna en la República y en el resto de la República y en Ciudad de México. O sea, allá mueren más mamás por causa del aborto. Durante los abortos, nada de que es legal, gratuito y seguro. Gratuito sí es porque sí se han gastado dinero. Entonces ellos prefieren gastarse el dinero en los abortos que en atender los problemas de fondo. Entonces eso es lo que concluyen estos dos investigadores, que un Estado que procure los abortos no está atendiendo su función de resolver los problemas de fondo y por ende se está gastando mal el dinero. Esa es la primera parte de lo que me corresponde. Bueno, es una estadística, pues amigos, hablar de este tema en verdad nos es un tanto pues duro, porque al meternos al estudio profundo de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, es muy triste, ¿no? Porque estar viendo que la gente ha recurrido constantemente a este tema, es como, ¿por qué no renunciar a otras cosas y no caer en esto? Nuestro país tiene en los 32 estados que conforman nuestro estado mexicano, estas 32 entidades, fíjense, por ejemplo, está como legalizado en 3 estados, que es la Ciudad de México, Oaxaca y ahora Hidalgo recientemente, este tema del aborto. En el resto no. Y por ejemplo, Guanajuato y Querétaro, solamente en casos excepcionales, si se tratase de una violación sexual en contra de mujeres, es la única forma en que se puede consentir, o que esté en riesgo grave la vida de la mujer, o acaso si llegase a tener un aborto culposo, que es el tema de un accidente, que la mujer estando embarazada se cae o tiene un accidente en automóvil, lo que sea. Entonces, si por causa del accidente ella aborta, ok, entonces no pasa nada. Pero, y además porque, ¿sabes, Nancy? Lo sabes bien, que nuestro estado, como realmente sí es un estado bastante conservador, y creo que Querétaro es el caso también, pues es como aquí no se ha permitido que se legalice esta práctica tan aberrante. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos darle una solución real en nuestro país, ¿no? Porque ahorita vamos a entrar al tema internacional, pero en nuestro país, porque hay situaciones tan complicadas, por ejemplo, en el sur del país, como en Chiapas, que el aborto se consiente por la pobreza. Por ejemplo, una mujer que tiene 3 hijos y el cuarto ya se le consiente que lo puede abortar porque ya no le alcanza el dinero para mantener un niño más. Son como casos muy tristes, como ¿por qué recurrir a eso? Yo estoy en la política de hay que evitar los embarazos para no caer en esas prácticas tan aberrantes. Entonces, de verdad que vamos a entrar a un estudio muy profundo para ir creando iniciativas de salud, no voy a decir salud sexual para las mujeres, no lo veo así, sino como una educación sexual para prevenir embarazos no deseados, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las violaciones sexuales a mujeres, existe la píldora del día siguiente para una emergencia, nada más que esto habría que regularlo, ¿no? Porque por ejemplo, si se tratase de mujeres muy jóvenes que por el miedo a denunciar una violación sexual tuviera que recurrir a que alguien le ayude para conseguir esa pastilla del día siguiente. Ok, eso como que todavía me late más permitirlo a llegar al aborto, porque la pastilla del día siguiente inmediatamente creo no se ha concebido todavía, porque tarda 72 horas en que la célula masculina entre en la célula femenina, ¿no? Entonces,
antes de que se cumplan esas 72 horas, la píldora del día siguiente crea una revolución en el vientre de la mujer a manera de provocar una menstruación, o sea, a los 8 días, y entonces se evita que llegue a fecundarse su óvulo de ella, si estuviera en una edad fértil, ¿no? Que esa sería como una de las cosas, pero además tenemos que regular eso bastante bien porque esa píldora del día siguiente la usa mucha gente y creo por lo que leí, que no lo puedes usar más de 2 veces, porque si no entonces te empiezas a causar un daño en tu cuerpo. También lo debo decir porque que no sea como, no quiero ser jamás la mala influencia para alguien de decir que esas pastillas existen y que se pueden usar. No, es solamente en una emergencia real y además no es bueno hacerlo más de 2 veces porque te puedes causar un daño muy fuerte en tu cuerpo. Luego también el otro tema de que el uso de anticonceptivos en las mujeres, pues muchas mujeres no los quieren usar porque pues les provocan sobrepeso, subidas de peso, que se les manche la piel o muchas cosas que traen los usos de anticonceptivos, claro, porque son cosas antinaturales. Pero pues son como, debemos ir preparando todo eso y dando una educación real a las jóvenes, ¿no? Yo en mis clases de ética que tuve en la universidad, siempre tocaba ese tema sexual para las jóvenes alumnas que tenía y siempre, bueno, yo considero que fui exitosa en ese tema de inculcar en ellas que tuvieran una vida sexual contenida, ¿no? Porque practicasen la castidad, porque para mí eso es lo más adecuado en las mujeres, pero bueno, pues dice la Biblia que el que no tenga don de continencia, cásese para que no se queme. Es que son palabras literales. y bueno, creo yo, pero entonces cuando tú eres muy joven y no te has casado, pues lo mejor es abstenerte, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tendríamos que hablar con tiempo porque es un tema delicado. Sigue, Nancy. Así es. Muy bien. Bueno, sí, porque este tema es más de la defensa de la vida. Y bueno, entonces, fíjense, vamos a hablar de la parte filosófica nuevamente un poco, sí, esta parte, donde voy a poner en consideración, porque estos grupos radicales que son del marxismo cultural, que vienen adoctrinados, que es un neocolonialismo que tiene como objetivo imponerse en América Latina principalmente, también por supuesto en África, para que los países pobres no tengamos sobrepoblación. Fíjense nada más la generosidad de los estados que son de mayor posibilidad económica, ¿verdad? Nos quieren ayudar. Entonces aquí, pues desde el informe Kissinger de 1974, el plan es de reducir la población en estas regiones. Pero hoy en día, en realidad, ya se trata de reducirla en todo el planeta, porque ya somos muchos. 7,000 millones de habitantes, 500. Pues obviamente a exacto, 7,500 millones de habitantes, pues ya le pesan a los grupos que quieren controlar los recursos naturales de todo el mundo, el dinero, etcétera. Entonces, hoy en día están con una férrea batalla respecto del aborto, y entonces van y adoctrinan a gente joven, a gente inexperta, a gente desinformada, que les indican ideas y les inculcan ideas que no son ciertas. Ya desmitificamos hace un momento en el otro bloque que ni baja la clandestinidad y ni baja la mortandad femenina. Quiero decirles que inclusive este mismo estudio que mencionábamos dice que más de 11,000 mujeres en la Ciudad de México en estos 11 años abortaron más de 2 veces, no más de una vez, ojo, más de 2 veces. ¿Sí? Fíjense, entonces si no se puede, me refiero a la salud, me refiero a los efectos que causa la píldora del día siguiente más de una vez, más de 2 veces en el año, imagínense lo que puede ser más de un aborto, ¿sí? Es decir, en la vida, ya olvídense de que en el año. Sí, y sí hay un estudio, no lo puedo referir hoy debidamente porque no preparé esa parte, no era el tema, pero que dice cuánto se ha estado usando de manera inadecuada la píldora del día siguiente como anticonceptivo. Claro, sí. No es anticonceptivo, ya lo decía Arely, es para emergencias, su nombre mismo lo indica, es, por ejemplo, un mal uso pues de alguno de los otros anticonceptivos que te pone en riesgo, entonces se usa ese como algo complementario, vamos a decirlo así, complementario.
Pero bueno, volviendo a mi tema, entonces les decía, no se trata de que a ver qué grupo grita más, porque hemos visto en las experiencias estos últimos tiempos, como mencionaba Arely en Hidalgo, llegaron los grupos pro vida, llegaron los grupos pro muerte, ¿no? Del concebido, asusados y envalentonados por la propia Secretaría de Gobernación, y obviamente no se trata de ver quién grita más o a ver quién juntó más gente, no, se trata de lo que es correcto en derecho, de lo que es un derecho humano realmente y de lo que se puede hacer para que la sociedad mejore. Entonces, en los intereses egoístas al desnudo de que hablaba Carlos Santiago Nino, el argentino, es cuando tenemos el riesgo la sociedad de que al tratar de incidir en políticas públicas, en lugar de ir hacia la alta conciencia, como hemos dicho aquí, vamos al retroceso, vamos a un estadio que ya habíamos superado. Nos dicen retrógrados a los que defendemos la vida. No, todo lo contrario. Esos que se autodenominan de manera pomposa progresistas, luego vamos a hablar de eso, el progresismo es una ideología. Y en ese progresismo no se trata realmente de ir en pro del ser humano, se trata más bien de superar al ser humano, como si fuéramos algo que tenemos que desechar y hay que superarlo. Eso es lo que nadie les ha contado. Entonces, cuando se habla de progresismo, no es en favor del ser humano, es en contra del ser humano. Entonces, no se trata de que los grupos vayamos en pos de la consecución de objetivos que sean de un grupo, de una región, de un interés específico y egoísta, como decía Carlos Santiago Nino, como lo es de quitarnos la responsabilidad de nuestras malas decisiones en materia de la reproducción o de la, ahora sí que la planificación familiar. Así es. Y bueno, por ejemplo, fíjense ustedes, porque estamos hablando de nuestro país, pero voy a tocar un poco el tema porque, saben, en los días pasados, pues ha sido de polémica, es que el Parlamento Europeo aprobó esta práctica tan aberrante. Y yo me pregunto, bueno, es que claro, les repito, tenemos que entrar a un análisis profundo para buscar buscar la solución real para este tema, ¿no? Porque no es como pues las mujeres que no hemos vivido esa situación, que seamos como insensibles o indolentes con mujeres que pueden padecer este tema por las razones que sean, que puede, o sea, cada situación en una mujer puede ser tan diverso, pero estaba viendo, por ejemplo, hace años, por ahí de los años 70, 80, cuando empezaba a ser, incluso los años 90, en España, que estaba prohibido, o sea, que no era legal el aborto, las mujeres viajaban a Inglaterra o a Francia para que se les practicara un aborto, ¿no? En forma legal. Entonces, también, por ejemplo, en México, que en aquella época no era consentido, también las mujeres viajaban para practicarse un aborto. Es un tema tan delicado porque no puedo imaginar ponerme en el lugar de esas mujeres, imagínense ustedes, máxime cuando tu concepción viene de un momento de amor, de una cosa padre, y que tengas que deshacerte de tu bebé, pues para no dar mal, pues que la sociedad te vea mal, porque antes era de esa manera, una mujer soltera que salía embarazada era muy mal vista y esa era la razón por la que muchas mujeres recurrían al aborto. Otras por el egoísmo de que pues es que quiero hacer una carrera, una vida o quiero casarme después y ya no voy a poder hacerlo teniendo un bebé. Bueno, es un tema muy, muy delicado, muy, muy controversial, pero como se ha tratado en estos países y además que se consideran ellos sociedades avanzadas, que yo no lo veo así, porque ese tipo de prácticas no pueden ser producto de sociedades avanzadas. Para mí es exactamente lo contrario, porque debo decirles que muchos países europeos son ateos, o sea, predomina el ateísmo en estos países, así que esa es en realidad la razón por la que se hacen este tipo de prácticas, porque ya lo decía, cuando en una sociedad optas por ignorar a Dios, ignorar la ley de Dios e ignorar la voluntad de Dios, pues ahí les cuento, porque la historia nos ha enseñado que esos países que no están bajo la bendición y la voluntad de Dios
pues no les ha ido tan bien en la vida, porque, saben, han sido motivos de muchas cosas que la historia nos ha mostrado. Entonces, esto lo menciono porque ¿cómo podemos sustraernos de tocar el tema sin que yo quiera entrar mucho en el aspecto, y no religioso, porque yo debo ser muy, muy clara en esto. Yo no toco el aspecto religioso porque para mí la religión de las personas es de absoluto respeto. Yo entro más en el tema espiritual y en el tema teológico, que es en realidad lo que yo manejo. Porque si nosotros no somos capaces de obedecer la ley de Dios y no queremos entender y queremos ignorar y empeñarnos en ese tema, ¿qué requieren los gobernantes? Para que sea un buen gobernante en nuestro país, es que además, miren, la Biblia habla de precisamente características importantes que debía tener un gobernante, que era tener una conciencia plena, y toda la gente que da el servicio público en nuestro país y en otros lugares, si no tiene una conciencia espiritual clara y una relación con Dios, claro que van a ser ese tipo de conductas las que van a prevalecer en la vida cotidiana de los países, en sus normas, en sus leyes. Y entonces es ahí donde tenemos un real problema, ¿no? Amigos, vamos a un corte de momento y continuamos. Barra de opinión. Presten atención, la verdad es que hemos tenido buena audiencia. Y ciertamente... Entonces, bueno, pues tenemos que seguir con estas... Bienvenidos a una emisión más de la Sobremesa Política. ¡Hola! ¿Cómo están, Mujer, amiga Viri, te saludo, ¿cómo estás? Hola, buena tarde. Canal Foro CX. Marca la diferencia. El llanero solitario. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Canal Foro CX. Okay. Yo hago la propuesta que es. Amigos, pues aquí de nuevo con ustedes les vamos a dar cuáles son estas entidades federativas que ya tienen el derecho a la vida desde la concepción protegido, para que tengamos idea precisamente de cuáles son esos estados. Entonces aquí precisamente se los voy a leer porque sí son 21. Ya decíamos que Oaxaca lo que pasa es que falta reformar la Constitución. No puedes poner una ley donde ya, por ejemplo, se despenalice el aborto si tu Constitución tiene protegida la vida desde el momento de la concepción. San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Baja California Norte, Colima, Sonora, Quintana Roo, Durango, Puebla, Nayarit, Jalisco y Yucatán. Somos los que hemos protegido el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Y les voy a decir la buena noticia, es que eso significa no que son retrógradas, no, sino que no son estados claudicantes donde a la mujer realmente se le dota de autonomía y no nada más como en el caso de que se aprueba el aborto, es darle una sola opción. Entonces no hay tal autonomía de la mujer, no dejemos que nos engañen. Este es un embuste del marxismo cultural y que al único que favorece es al macho irresponsable. Entonces, entrando a hablar del macho responsable para cerrar el bloque informativo que tenemos siempre al principio del programa, vamos a hablar de una propuesta por ahí que hay. Miren, es discutible como todas las propuestas, pero es muy buena, que están haciendo unas jóvenes, eso es lo que más me llamó la atención y que obviamente es muy interesante. ¿Qué pasaría si queremos, obviamente, evitar el aborto y dotar a la mujer de protección? Muy fácil. Dicen ellas, pues, ¿qué les parece este impuesto
a la paternidad responsable. Llegaría el SAT al domicilio del papá, ¿no? Del que hubiera señalado la madre como padre del niño, y le diría: señor, muchas felicidades, usted es un futuro papá, y entonces va a tener que pagar el impuesto de la paternidad responsable al SAT, se lo vamos a estar cobrando en su declaración mensual. Entonces, y le hacen la cuenta, 2,000 pesos, pues obviamente para empezar todos los estudios, obviamente vienen los 20,000 pesos, que es lo del parto, y viene todo lo que corresponda pues a los gastos, ¿no? También manutención de la madre durante el parto, serían 8,000 pesos, y 8,000 pesos ya después de que nazca el niño para su manutención el resto de su vida. Y obviamente usted puede oponerse con una prueba de paternidad que debe presentar en 72 horas, y en esas 72 horas lo que vamos a poder dilucidar es si usted es o no el padre. Si esa prueba sale negativa, el SAT le reembolsa a usted el dinero que pagó, y lo va a tener que pagar la madre al SAT, por supuesto, ¿sí? Para que usted pueda decir: miren, yo no soy el papá, entonces pues que persigan al verdadero papá. La verdad es que es interesante, porque finalmente es algo que se tiene que hacer en este país para poder proteger realmente a las mamás, ¿no? Porque esto no puede quedar así. Entonces, pues como ven, hay una serie de cosas que se tienen que discutir en este tema, ¿no? Es que reía un poco porque estaba yo imaginando, es que saben, es cultural en nuestro país que los hombres sean muy responsables, bueno, no todos los hombres, pero muchos hombres, de que no se quieren hacer cargo. Entonces me causaba gracia cuando llega el SAT y señores, felicidades, va a ser usted papá, la cara que puede poner el hombre de enterarse de la noticia de esa manera, y además de que está siendo obligado a pagar, por supuesto. Pero claro, esa parece una solución muy buena, y claro, legalmente también es que además se puede hacer el tema de demandar al hombre y exigirle, y entonces se puede dilucidar, como lo dijiste, con la prueba de paternidad, porque a ver, espérenme un momento, yo quiero ver si de verdad yo soy el papá de ese bebé, y si no, pues ya se libró. Pero sería una manera muy buena, porque sí, sería esos temas que debemos poner sobre la mesa para proteger a las mujeres, ¿no? Porque muchas mujeres recurren a esta práctica terrible precisamente porque se sienten solas, abandonadas, por el tema de cosas emocionales, pero además a veces económicas, porque dicen: ¿qué voy a hacer para pagar? Es que saben, tener un bebé sale carísimo. Así es. Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. A ver si así es. Pues sí, amigos, bueno, lo que pasa es que hoy queremos que vean un video muy interesante, y bueno, pues vamos a tenerlo a continuación, y bueno, volvemos con ustedes. Es un video un poquito larguito, es un video donde el presidente está hablando sobre Aguililla, entonces pues ojalá que por aquí nos acompañen para verlo. Haciendo un llamado a la población de Aguililla y de toda esa región de Michoacán, a la gente, a los campesinos, a los productores, a los comerciantes, a religiosos, a todos, a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, sí a la paz, al diálogo, y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros propósitos, que aunque aparentan ser muy buenos y les reparten despensas o les ayudan,
solo los están utilizando. Y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos a toda la población, pero que no opten, que no decidan por querer resolver las cosas con violencia. Se los pide el presidente de México. Conozco el Aguaje, conozco Aguililla, conozco toda esa región y conozco al pueblo de Michoacán. Y es un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Entonces, que no se dejen llevar, que no los enganchen, porque hay 2 o 3 grupos. Entonces, quieren apoderarse de territorios y provocar confrontación y pérdida de vidas humanas. Y nosotros no queremos eso, no queremos que nadie pierda la vida. Y aquí incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No quiero que pierda la vida a nadie. No estoy de acuerdo con la vía violenta. Soy pacifista. Y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos. Amigos, como ya vieron, es muy triste darse cuenta que aquí tenemos política claudicante, ¿sí? O sea, abrazos no balazos, ya que aprendimos lo que es una política claudicante, ¿sí? Esta que es discontinuada en el espacio, ¿sí? Estas actividades del Estado, actividades gubernamentales que están discontinuadas, pues eso es lo que está pasando hoy en día en materia de seguridad de nuestro país. Ya escucharon plenamente cuál es la opinión del mandatario nacional a ese respecto, es no hacerse cargo, ¿sí? Y es capaz incluso de destacar que no quiere que mueran los que generan toda la violencia y ni siquiera mencionar a la pobre población que está padeciendo todo esto. Entonces, ha renunciado al monopolio legítimo del uso de la fuerza. Para eso se le nombra y para eso la Constitución lo llama comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y no para que se lave las manos. Es terrible. Porque si así efectivamente él es el jefe de todas las Fuerzas Armadas de este país, él prometió cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué significa? Todo, porque él es el comandante supremo en este país y de todo el orden público. Entonces, si él dice no, está dejando en total desprotección a la población. ¿Qué va a hacer de nosotros? Porque además, imagínense ustedes la situación de Aguilillas y si toda esa gente de esa población donde fueron masacrados por los delincuentes y ellos no cuentan con armas para defenderse, ¿qué iban a hacer contra esos contra esas armas que traen esos grupos delictivos que las usan con todo? ¿Cómo pueden protegerse? Y entonces, ¿para qué está la Guardia Nacional y para qué está el Ejército? Es una situación terrible. ¿Qué vamos a hacer con eso, amigos? No sé, de verdad nos quedamos helados que sea el propio presidente de la República quien lo diga, porque después de eso, entonces, ¿a quién recurrimos? Así es, ahora sí, ¿quién podrá defendernos? Vamos a un corte, amigos, no se vayan porque estamos por terminar.
Todos los enfermos le tenían un gran cariño. En realidad no regresé por eso. Te reciben con tal amor. Son los lugares ver sus películas, pero él lo hacía todo. En esta ocasión me encuentro con 3 muchachotes bien. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Bueno, amigo, pues entonces siguiendo con ahora sí que la sucesión de ideas que tenemos hoy para este programa, si ya vieron un presidente que tiene esta, ahora sí, ya política claudicante, pues hay que tomar soluciones y él mismo está poniendo una solución ahora sí que en la mesa. Entonces vamos a ver este pequeño video que prepararon para los mexicanos, un grupo, por supuesto, de los compañeros de Frena. Yo me voy a someter a la revocación del mandato en marzo. Y la gente va a poder participar y ahí no hay porcentaje válido de participación. Si yo pierdo, me voy, renuncio, porque no es un asunto cuantitativo. ¿Para qué sirve una autoridad que no tiene respaldo ciudadano? Es como una hoja seca, es nada, es la nada. Entonces, en marzo, desde ahora convoco a mis adversarios, que así como se agruparon en la pasada elección, con todos sus medios, ahora de nuevo, porque es muy interesante, porque al final es un desafío y es el poder demostrar cómo va avanzando la conciencia ciudadana, el cambio de mentalidad. Amigos, pues miren, no sé si es todo una idea que ya está rondando la mente presidencial, porque primero, pues, se lava las manos del asunto tan importante de la seguridad pública, ¿sí? Dejar a los ciudadanos de Aguililla en manos de, pues, organícense y negocien, y imagínense, ¿cómo vas a negociar con las armas?, ¿no? Entonces, si ya está claudicando y luego ya dice que pues ya que nos organicemos y que habla de los adversarios que se unieron en la pasada elección, no, es que la revocación de mandato es de los ciudadanos, no es de los partidos políticos. Aguas con esto. Solamente 3 millones por números redondos de ciudadanos le pueden solicitar al INE que convoque a la revocación de mandato. Entonces no son ningunos adversarios, es el pueblo en ejercicio de su soberanía, ¿sí? Y, ojo, nada de que tenemos nuestros medios. Los ciudadanos, pues no tenemos nuestros medios pues son las redes sociales, en todo caso, las que todos tenemos en el teléfono, ¿sí? Entonces, sí hay que irlo considerando, porque si él ya está cansado, si ya no quiere, si ya no puede,
y él decía cuando era opositor, si no pueden, que renuncien. Lo dijo de Peña, creo también de Calderón. También lo dijo, sí. Entonces, pues vamos a tomarle la palabra, ¿no? Además, con nulos resultados, porque lo repetimos, o sea, cuando no hay en nuestro país un avance en la economía, él prometió tanto que creceríamos, hasta llegó a decir que un 6%, lo cual pareció bastante, pues muy pretencioso. En el primer año no hubo crecimiento, pero ya para el segundo año, estamos hablando del 2020, hubo un decrecimiento de menos 8% llegó a ser. Entonces imagínense, si con la economía no puede, si está dejando que el país se hunda, si la pandemia no la controló, si ahora el asunto de la seguridad de la gente tampoco lo puede o no lo quiere hacer, o sea, entonces ¿para qué lo queremos? Es que es tan claro el asunto. Yo creo que de verdad ya es un tema que debemos pensar. Si él no quiere, porque yo lo veo así, él no quiere, porque imagínense ustedes a alguien que tiene a su alcance todo el poder del Estado, que es el que manda a las policías a todas las corporaciones de este país, el que tiene todo el dinero para ejercer la fuerza y para rescatar la economía y para ayudar a las pequeñas empresas que se han perdido con la pandemia y para solucionar el tema de la pandemia, porque miren, estaban hablando de que esta nueva cepa de Delta que viene, pero las fronteras siguen abiertas. Y se sabe que esto viene de Asia y de Europa de nuevo, porque es donde primero se contagian, porque es por la cercanía a Asia, Europa, y ahora sigue América, y ya entró esta cepa y siguen las fronteras abiertas. Entonces, ¿qué está pasando con el gobierno de México? Que parece que estamos en olvido total la población. Así es. Ya claudicó, como lo decíamos. Pues amigos, la verdad es que el tiempo se ha terminado. Esta tarde ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias por su compañía, por su atención. Esperamos que ya lo hayan disfrutado. Soy Nancy de Santiago. Los espero la próxima emisión, cuando nuevamente se abra este espacio para ponernos en acción con las participesas. Amigos, mucho gusto en estar con ustedes en esta tarde. Esperamos que haya sido edificante para toda esta información que hoy recibieron. Que tengan ustedes una excelente tarde y pedimos a Dios, como siempre, toda la bendición para sus vidas, sus casas, sus familias, sus seres amados, su trabajo, todos sus bienes y por supuesto y sobre todo bendición para nuestro país. Necesitamos la bendición de Dios. Jalémosla, amigos, jalemos esa bendición. Hoy la necesitamos más que nunca. Gracias por estar con nosotras. Soy Arely Meja. Hasta la vista. Canal Foro CX, un foro de expresión libre. Canal Foro CX, marca la diferencia.